Un cordial saludo, profes, estudiantes, evaluadores, usuarios, cualquier persona que me esté escuchando en este momento, reciba un cordial saludo. Me alegra mucho que estés aquí participando de este video donde vamos a hacer básicamente la instrucción acerca del uso de este recurso digital, de este OA, de este objeto virtual de aprendizaje. Inicialmente compartirles pues como la estructura de la página y mire que en la parte superior pues está el logo, el nombre del OVA y hay en el navegador hay cuatro enlaces en los cuales ustedes van a poder ingresar. Ya lo vamos a mirar. Inicialmente mostrarles esta primera parte, pues aquí en la sección superior está esta animación con la cual ustedes van a poder ahí interactuar un rato, agrandarla, moverla, ¿cierto? Con el mouse, con el dedo desde donde ustedes estén conectados. Y finalmente pasamos a la parte central posterior a la animación que tiene que ver con la estrategia del EPRI. EPRI significa cada una de esos cuatro retos que vamos a abordar en este OVA. Son cuatro módulos donde cada uno es una zona de aprendizaje donde vamos a revisar unos materiales, unas actividades y una evaluación. Entonces, mire, para fortalecer las competencias clínicas, pues usamos este recurso que finalmente pues no va a reemplazar la supervisión presencial, ¿cierto? Más sí nos va a ayudar a complementar, que usted pueda a través de este recurso fortalecer, apoyarse para refrescar todo eso que ha venido desarrollando durante la práctica clínica. Entonces, estos botones de los retos que estoy señalando acá básicamente también articulan con estos mismos de navegador. Ya ustedes deciden desde cuál se quieren ingresar. Mire que aquí en el computador se logra ver que en cada parte donde uno se para en la pantalla, pues hay un emoji. Esta función no está disponible en el celular todavía. No se permite, todavía no existe esa tecnología como tal. Más ustedes desde aquí lo van a poder disfrutar también mucho más. Desde el computador o desde el celular van a poder navegar a través del recurso que ya está disponible. Entonces, mire, empezamos con la animación, con esta cajita donde están los retos y hay unos videos que nos van a contextualizar acerca de la psicología clínica, ¿cierto? Mire que aquí no los pensamos tanto como en el desarrollo de cada unidad un video, porque pues eso es lo que yo estoy haciendo aquí en este momento explicándoles, pero que ustedes sepan pues que estos videitos los van a conectar un poquito con todas estas temáticas que hemos venido trabajando. En la parte final tenemos otra animación, mire que ustedes también van a poder aquí interactuar, moverla un poquito, el estudiante, aquí está la instrucción, entonces ustedes van a poder aquí entretenerse un ratico, ¿cierto? Mientras van haciendo los contenidos didácticos de esta hoja. Finalmente está la presentación. Entonces vea, esta es la primera parte del OVA. Aquí tenemos también un recurso que tiene que ver con la supervisión clínica de maestría. Esto es un adicional, un plus, que también quisimos compartirles aquí. Y mire que aquí en esta parte, en esta sección, tenemos un enlace a toda la carpeta con los contenidos del curso. Esto no lo vamos a mostrar aquí en detalle. La idea es que igual esto tiene unas restricciones de privacidad de acuerdo a la universidad, donde solo se va a poder ingresar con el correo institucional. Pero aquí se los muestro para que lo conozcan. Esta parte también tiene una presentación del tutor, quién soy yo el que les está hablando. Ya esto ustedes lo van a revisar más despacio cada uno cuando esté navegando por este OVA. Más aquí se los quería mostrar para que los que preguntaron para qué servía este botoncito, pues aquí está, mire, de forma interactiva. Cuando usted lo abre, él cambia de color. Y es una forma de aproximarnos a esta primera parte del OVA, de presentarles la estrategia didáctica que está incluida en este recurso, en estos cuatro retos. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia. Y mire que este primer reto, que se llama empatizar, tiene que ver con que ustedes aprendan, se familiaricen por lo menos con la historia clínica, ¿cierto? Que nos familiaricemos con ese registro que se hace de las intervenciones, que finalmente no solo es la parte normativa, sino que también es lo que nos va a permitir materializar, ¿cierto? Poner en evidencia todas las intervenciones que hacemos, tanto en psicoterapia como en acompañamiento psicosocial. Entonces, el primer reto es que ustedes de alguna forma se aproximen
¿cierto? A esa familiarización, a esa historia clínica, nosotros le llamamos creer que tiene cuatro momentos, cuatro zonas de aprendizaje: conceptualizar, revisar, explorar y reflexionar. Entonces, mire que ustedes acá, esto lo conservan los tres primeros retos de esta misma estructura, que tiene la animación, tiene los contenidos y tiene también unos videos de alguna forma asociados a la temática. Entonces, vamos a revisar ese primer reto. Entonces, están los materiales y mire que en estos materiales, pues ustedes se van a encontrar con todo. En este módulo van a estar los micromódulos, ¿cierto? Donde está información educativa frente a este reto, a este desafío. Entonces, hagamos un ejemplo acá, este primer empatizar. Aquí en la primera parte se les cuenta un poquito el objetivo, cuál es, las fases. Aquí se detalla un poquito de qué trata cada micromódulo. Y ya en el que está de otros colores es el objetivo. Los otros ya son los módulos como tal. Entonces, mire que por ejemplo en la historia clínica, pues primero lo conceptualizamos un poquito, qué son las historias clínicas, la importancia. Luego ya en la revisión, pues empezamos a revisar una historia clínica como tal, ¿cierto? Que nos permita entender la estructura y el contenido de una historia clínica. Aquí pusimos un caso, obviamente los datos se cambian pues por confidencialidad, pero aquí está pues toda la estructura para que ustedes la puedan revisar en esta primera módulo de empatizar que nos aproximemos. Luego mire que hay una parte también muy interesante y es que vamos a poder revisar también el software, explorar. El software es el programa en el hospital donde se registran las historias, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí no vamos a poder acceder directamente porque el servidor tenemos que estar dentro del hospital y tenemos que tener unas credenciales y unas contraseñas que nos autorizan allá en la institución, ¿cierto? Más para que lo conozcan, dentro de la institución vamos a tener unas horas para practicar, ¿cierto? Para que lo hagamos despacio, para que lo revisemos y finalmente hacemos siempre equipo reflexivo, que es entre todos discutamos un poco este primer módulo, qué fue lo que vimos, dudas, sugerencias, experiencias, percepciones. Y aquí mire que dentro de los materiales vamos a tener dos botones, la opción de volver al reto 1 o de volver a la presentación de LOA, ¿cierto? A la pantalla principal que vimos al inicio. Entonces vamos a volver aquí al reto 1 porque después de revisar esos materiales, tenemos una actividad, tenemos unas tareas, un qué hacer. Y mire que eso nos va a permitir, si hacemos esas acciones, nos va a permitir de alguna forma asegurar que se desarrolle esas competencias de forma mucho más efectiva. Entonces aquí yo les propongo es que revisen ese material, que revisen una historia clínica, que exploremos el software institucional y finalmente reflexionemos frente a esos contenidos, a esos materiales. Entonces aquí vamos a volver ya al reto 2. Mire, aquí exploramos el reto 1, vámonos para el reto 2. Que el reto 2 tiene que ver con practicar, como les dije, conserva la misma estructura, ¿cierto? Vamos a tener unas interactividades, unas animaciones que vamos a poder desde el celular y el computador mover, jugar con ellos, agrandarlos, revisarlos, despacio, ¿cierto? Que son muy bonitas y están asociadas también al ámbito clínico. Entonces, en ese reto 2, básicamente, practicar tiene que ver con una microgría que yo les propongo para la entrevista, ¿cierto? Que nos va a permitir de alguna forma tener una estructura en la intervención para registrar los apuntes y obtener esos datos que necesitamos, ¿cierto? Para registrar en la historia clínica. Entonces vamos a revisar estos materiales también muy brevemente. Y mire que aquí nos encontramos con que practicar lo mismo que les decía en la anterior. Mire, la del colorcito siempre nos va a decir el objetivo y los momentos de aprendizaje, las zonas, que en este caso son revisar, registrar, intervenir y retroalimentar. Esa va a ser la microestrategia de este reto, ¿cierto? Ya en cada colorcito pues vamos a encontrar aquí las fases de intervención, la propuesta de cada micromódulo, ¿cierto? Que ya ustedes la van a revisar en detalle, pues aquí no vamos a detener a revisar cada cosita porque esto está diseñado para hacerlo durante muchas horas, ¿cierto? Pero el hecho es que ustedes comprendan cómo navegar por esta herramienta, ¿cierto? Mire que acá también tenemos en detalle, despacio, explicado las fases. Y tenemos aquí una parte muy importante, muy bonita, muy interesante, que tiene que ver con el feedback clínico,
Como les dije, la idea es que ustedes lo revisen despacio, cuando tengan los momentos. Vamos a destinar unas horas para ello, ¿cierto? Que ustedes de alguna forma puedan compartir sus dudas, sus inquietudes. Y aquí queda una guía, queda la guía para que ustedes puedan imprimir y descargar y llevar a sus procesos atencionales, ¿cierto? Como les venía diciendo, esto ya ustedes aquí la pueden descargar, la van a tener ustedes para que la revisen muy despacio. Y ese básicamente el reto 2. El reto 3, que conserva la misma estructura, tiene que ver con registrar. Ya empatizamos, practicamos, ahora vamos a empezar a registrar. Acá va lo mismo, la estructura del recurso es la animación, luego entramos ya en los contenidos y esta microestrategia tiene que ver con revisar, practicar, experimentar, registrar y sistematizar. En estos 5 micromódulos vamos a vivir directamente esa experiencia de aprendizaje. Aquí ya lo vamos a hacer en tiempo real en el software del hospital. Vamos a tener una simulación previa, ¿cierto? Que nos va a permitir eh, ir ganando confianza, ¿cierto? Y irnos aproximando a este recurso, pero también a esa actividad y a esa acción puntual y específica. Mire que aquí en los contenidos en registrar, en esta zona de aprendizaje, igual que la anterior, vamos a tener un primer micromódulo donde vemos el objetivo y las fases de aprendizaje, revisar, practicar, experimentar, registrar y sistematizar. Entonces vamos a mirarlas aquí muy brevemente. Entonces tenemos la primera que nos va a aproximar a todo el formato de registrografía, que es un formato que vamos a usar en las atenciones clínicas, ¿cierto? Y donde vamos a registrar como toda esa información. Aquí les pongo un ejemplo de cómo va quedando esa base de datos que vamos a ir creando. Entonces, cada paciente que vamos viendo, vamos registrando toda esta información, ¿cierto? Entonces, aquí yo les pongo el formato lleno para que ustedes tengan un ejemplo, ¿cierto? O sea, cambiaron los datos pues por anonimato y confidencialidad, más esta es la estructura. Ya ustedes van a tener el formato vacío y este formato de ejemplo. Entonces, cada paciente que se ve se registra. Muy bien, excelente. Van teniendo duda. Mire, aquí tenemos el simulador, es otra de las fases que tiene que ver con practicar de esta microestrategia. Y en ese simulador, básicamente lo que vamos a hacer es que tenemos la posibilidad de practicar el llenar una historia clínica, ¿cierto? Aquí vamos a poder practicarlo antes de llenarlo en tiempo real, ¿cierto? Para que nos vamos adaptando, nos vamos familiarizando, vamos tomando confianza. Y básicamente aquí está toda la estructura del contenido. Y aquí vamos a poder practicar y guardar los registros, ¿cierto? Imprimirlos para tenerlos ahí de ejemplo a un ladito en la carpetica, en los cuadros, como ustedes quieran. Ya tienen todas las opciones, desde lo digital hasta lo presencial, pero este recurso básicamente va a permitir es que usted fortalezca y se apoye para poder nutrir y fortalecer esas competencias clínicas que hemos venido trabajando en el hospital, que como les dije, esto no lo reemplaza, pero sí lo complementa de forma muy efectiva y usted ya lo puede trabajar en tiempo real, en su casa o desde cualquier lugar, ¿cierto? Tenemos otra parte que ya es experimentar, que como les dije, esto solo vamos a poder acceder, esta parte sí es del hospital, para eso tenemos el simulador para que podamos ensayar, practicar, y ya aquí en la experimentación, ya en tiempo real, al tiempo de la consulta, vamos a ir registrando la historia clínica con toda la formación que tuvimos anteriormente. Entonces aquí pues como les dije, el servidor tiene que ser institucional, pero tenemos el anterior que básicamente conserva una estructura muy similar. Y ya en registrar vamos a ir creando esa caracterización, esa base de datos. Recuerdan que les mostré anteriormente un formatico, mírelo aquí. Ya este formato pues es el que ustedes tienen para ustedes, para que empiecen a diligenciar los datos de cada persona, ¿cierto? De cada persona. Cada paciente que veamos empezamos a registrar aquí, ¿cierto? Y eso nos va a ir construyendo una base de datos a lo largo del semestre que vamos a poder dejar ahí como evidencia y como registro para otros practicantes, pero que también nos va a permitir mirar todo el proceso que hicimos. Y finalmente sistematizar la información, que es muy importante, y es que mire que toda esa base de datos que levantamos en el formato anterior, en ese formato de registro, pues nos van a llevar a unos factores. Y ahí vamos a tener ya un análisis más estadístico, ¿cierto? Ya con porcentajes para la presentación de resultados. Aquí tenemos unos ejemplos de cuántas personas de las que vimos presentaban comorbilidad, cuántas movilidad reducida, cuántas tenían algún tipo de característica
psicosocial o demográfica, incluso hay una parte familiar. Estos factores los tenemos por la parte clínica, social, demográfica, familiar y las atenciones psicológicas. Pero entonces esta parte la vamos a ir registrando poco a poco. En esta primera fase lo importante es que hagamos el clínico, ¿cierto? Porque esta parte es mucho más es compleja, más larga, más extensa. Entonces nos vamos a saturar inicialmente con esta parte. A medida de que vamos avanzando, yo le voy a ir desbloqueando los otros factores, ¿cierto? Pero hagamos el ejercicio con este primero. Entonces cada vez que usemos el formato de registro, pues vamos a también a ir llevando las estadísticas de las atenciones que vamos realizando de acuerdo a cada factor. Muy bien, muy bien. Mire que hasta aquí llegamos al reto 3. Reto 3 que conservaban la misma estructura, que la animación, los contenidos, abajo otra animación, los videos. Ahora vámonos con el reto final, que es el reto 4. En este reto vamos a tener unas mentorías, ¿cierto? Ya les voy a entrar a complementar esta parte. Primero les voy a compartir la estructura que va a cambiar un poquito, pero va a ser mucho más divertido. Miren, entonces tenemos esta primera animación donde vamos a poder aquí jugar un poquito. Aquí ustedes van a poder prender las luces del consultorio, ¿cierto? De acuerdo a cada botoncito, van a poder interactuar. También esa pausa activa nos ayuda como a distensionar el cerebro, a ir oxigenando. Parte del recurso es eso también, ¿cierto? Poder hacerlo de otra forma antes de llegar como a la parte práctica. Entonces, vea, este tiene el reto de las mentorías, el reto 4 y aquí mismo está incluido el reto final, que va a ser la evaluación de todo el recurso, ¿cierto? De todo lo, de toda la materia. En los anteriores no vimos las evaluaciones, aquí sí las vamos a mirar. Como les dije, conserva una estructura parecida. Entonces, mire que en los materiales, pues aquí va a estar este módulo, esta zona de aprendizaje, innovar. Entonces, básicamente en la primera, pues aquí va a estar el objetivo y las tres micromódulos que son seguimiento, equipo reflexivo y mejoramiento continuo. Entonces mire que en el seguimiento pues vamos también a tener unos formatos de registro, vamos a revisar ese formato que hemos venido trabajando, lo vamos a revisar, ¿cierto? Para dudas, para correcciones. Luego vamos a nivel individual y grupal, vamos a discutir sobre esa oportunidad y ese espacio de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a hacer casi que un microdopa sobre oportunidades, fortalezas, debilidades y todo lo que nos permita mejorar, ¿cierto? Y que después de que hagamos esa revisión, probablemente ya cuando empecemos nuevamente a registrar y a repetir el proceso, porque este proceso se repite es cíclico, pero es en espiral, pues vamos a hacer los ajustes y las innovaciones necesarias para ir mejorando y potenciando nuestras competencias clínicas, que finalmente son transversales siempre al registro, ¿cierto? Que es lo único que nos permite materializar y evidenciar todas esas acciones de observación, de entrevista, de comunicación, el registro, ¿cierto? Entonces, por eso es el punto de anclaje. Mire que en cada reto, esto se los iba a mostrar al final, cada reto tiene una evaluación donde usted va a poder saber qué tanto aprendió, qué tanto de alguna forma pues tiene claro todo el proceso, ¿cierto? Entonces, pues aquí no lo vamos a hacer, obvio, largo, van a ser 40 preguntas y 50 preguntas con el final, pero usted lo va a poder, va a tener 2 minutos por cada pregunta para poder desarrollarla, revisarla despacio. Esta evaluación también les va a permitir una micro reflexión frente a lo que saben o no, lo que comprenden o no, para que en las mentorías se puedan aclarar ese tipo de situaciones, de confusiones, pero también de ampliar esa información. Y mire que esto está hecho de forma muy didáctica, muy interactiva para que todos de alguna forma puedan aproximarse a este instrumento de una forma muy natural, muy sencilla, muy práctica, muy intuitiva. Entonces, como le dije, cada reto pues va a tener su evaluación y al final, pues mire que tenemos también esta evaluación complementaria que va a evaluar ya como en más detalle, a mayor profundidad, cada aspecto del loba, ya en un poquito más de profundidad, ¿cierto? Ya en un nivel mucho más macro. Entonces, por ahora animarlos a seguir participando de esta experiencia. Aquí les dejo como un micro instructivo muy cortico frente al instrumento. Y recordemos que aquí tenemos el adicional, que tenemos esta parte de la maestría, que por ahora no la vamos a abordar, pero que se puso ahí como un extra para que ustedes de alguna forma puedan tener ese punto de enlace cuando hayan esos encuentros pregrado, maestría, ¿cierto?
Y bueno, docente, estudiante, evaluador, usuario, cualquier persona que esté en este momento conectada, animarlos a seguir participando, a explorar este recurso, ¿cierto? A navegar por él, pero también a escribirme sugerencias, comentarios, hipótesis, intuiciones, todo aquello que haga parte de este proceso formativo. Siempre abierto a escucharlos y muchas gracias por estar aquí. Hasta una próxima. Feliz día.